Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estudiar el tema monitorización remota. Cuando hacemos monitorización a través de la Meet estándar, en cada uno de los equipos que nosotros deseamos monitorizar debemos instalar el agente y la Meet. De esta manera vamos a tener un equipo gestor que se va a encargar de consultar o monitorizar cada uno de estos equipos. En la monitorización remota esto cambia. Ya no vamos a necesitar instalar absolutamente nada en los equipos que están conectados a la red, sino que lo que vamos a hacer es conectar a la red un nuevo equipo al que le vamos a llamar sonda o monitor. Este equipo se va a encargar de vigilar todo lo que sucede dentro de nuestra red y va a tomar informes, va a guardar estadísticas y el gestor va a poder consultar a este monitor para ver toda la información que él ha colectado. RMON en sí no es más que una nueva Meet que define funciones de monitorización y obviamente utiliza también el protocolo SNMP. Esto permite definir monitorizaciones desde una consola de gestión e implementarla en una sonda RMON. Tenemos los siguientes documentos para RMON. Tenemos la RFC 2819, que es la RMON 1, y tenemos la RFC 2021 y la RFC 4502, que definen la RMON 2. En el caso de la RFC 4502, básicamente define la misma RMON 2, pero utilizando la SMI versión 2. La versión 2 realmente no sustituye la versión 1, sino que es una extensión. Aquí gráficamente podemos ver que RMON 1 solo trabaja con las primeras dos capas del modelo OSI. En cambio, RMON 2 puede trabajar desde la capa 3 a la capa 7 o las capas correspondientes en los niveles TCP/IP, por ejemplo. De esta manera, el equipo gestor será quien se encargue de comunicarse con la sonda RMON para realizar, por ejemplo, configuración. Estas configuraciones van a permitir especificar el tipo de información que queremos monitorizar y la forma en que lo vamos a hacer. La Meet de RMON se organiza en una serie de grupos. Estos grupos van a estar compuestos por una serie de tablas. A estas tablas les vamos a llamar tablas de control y tablas de datos. En la tabla de control tenemos una serie de parámetros que van a configurar una monitorización específica. En cambio, en la tabla de datos vamos a tener guardado todos aquellos datos recopilados correspondientes a la monitorización. En la tabla de control vamos a poder crear nuevas filas, borrar filas, modificarlas. Podemos modificar parámetros, podemos hacer prácticamente cualquier tipo de edición. En el caso de la tabla de datos, normalmente no vamos a poder hacer este tipo de cosas, solo la tabla de control, puesto que la tabla de control básicamente va a definir las configuraciones. En algunos casos, que los datos son sencillos, la tabla de datos y la tabla de control suelen ser una misma tabla. También podemos realizar invocación de acción. En la RMON tenemos algunos objetos que representan estados y se invocan un determinado proceso cuando cambia de estado, es decir, cuando cambia el valor de un objeto puede llevar a cabo alguna acción. En RMON se define un procedimiento que va a permitir añadir, modificar y eliminar filas de una tabla de control o de una tabla de control y datos en el caso de que sea una sola tabla. También en RMON se definen dos nuevos tipos de datos. Tenemos el tipo de datos owner string. Este nuevo tipo de datos va a permitir indicar el propietario de cada fila de una tabla de control. El entry status va a permitir crear un objeto columnar de una tabla de control que indique el estado en el que se encuentra una fila de la tabla. Los posibles valores que puede tener son los siguientes. Tenemos valid, indica que actualmente se está monitorizando esa entrada. Tomemos en cuenta que cada fila de una tabla de control es la configuración de una monitorización específica. Entonces, cuando tiene el valor valid significa que se está monitorizando. El valor create request
lo vamos a utilizar cuando nosotros queramos crear una nueva monitorización. Entonces, poniendo este valor, el estatus de una fila, poniéndolo al valor 2, nosotros le vamos a decir a la sonda que queremos crear una nueva monitorización. El valor under creation, este valor lo pone la sonda automáticamente cuando se recibe una solicitud de creación de una fila. Cuando tiene este valor no se está monitorizando todavía, sino que es el momento apropiado para hacer la configuración que nosotros necesitamos para hacer la monitorización. El valor invalid lo vamos a utilizar cuando nosotros ya no queramos seguir haciendo esa monitorización. Esto lo que va a permitir es borrar la configuración o borrar la fila de la tabla de control. En la gráfica podemos ver, si lo decimos de alguna manera, el ciclo de vida de una fila o del estado de una fila. Fíjense bien, las interacciones de línea continua son interacciones hechas por el gestor, y las de líneas discontinuas son operaciones automáticas hechas por el monitor o por la sonda. Entonces, primero el gestor tiene que solicitar la creación de la fila. Una vez que se crea la fila, el estado de la fila pasa automáticamente por el monitor a under creation. Cuando está en under creation, el gestor debe configurar todos los parámetros que se necesiten configurar para llevar a cabo una monitorización. Una vez que terminamos de hacer la configuración correspondiente, tenemos dos opciones. Bien, si estamos de acuerdo con la configuración, pasamos el estado de la fila a valid. Esto va a iniciar automáticamente la monitorización. Pero si nos arrepentimos de la creación de nuestra fila, podemos poner el estado invalid. De esta manera la fila pues se borrará. También cuando ya no queramos estar haciendo la monitorización, es decir, si está en el valor valid, nosotros podemos pasarla al valor invalid. Fíjense bien que también aquí, cuando se solicita la creación de una fila, si el monitor no tiene recursos para crearla, simplemente no la va a crear. En pantalla observamos lo que corresponde a la estructura de la MIP RMON1, que lo encontramos en la RFC 2819, que a propósito, si desean profundizar un poco más sobre el estudio de la MIP, pueden descargar esta RFC y estudiarla. Esta MIP es el grupo 16 que cuelga de MIP 2, por lo tanto su OID es 136121116 y encontramos hasta 10 grupos en esta MIP, que son los siguientes. Statistics, este grupo contiene contadores de paquetes con algún tipo de error, el total device, número de paquetes de distintos tipos. El segundo grupo es el grupo History, toma muestras para ver la evolución de los contadores estadísticos a través del tiempo. El grupo Alarm permite monitorizar y definir umbrales de alarma de algún OID de la MIP de RMON. El grupo Host tiene una serie de contadores de tipo de tráfico por cada host de la subred. En realidad, Host lo que hace es descubrir cada uno de los equipos que están conectados a la interfaz que estamos monitorizando y va recopilando información sobre ese equipo. Con el grupo Host Top N nos permite tener un top de los N hosts que tienen un contador con mayor valor. El grupo Matrix, con este grupo podemos recolectar información del tráfico entre parejas de hosts. En el grupo Filter se definen filtros para capturar o hacer estadísticas de paquetes. Por ejemplo, podemos ir contando cuántos paquetes se reciben con algún tipo de error, por ejemplo. Capture permite hacer captura de paquetes definidos por un filtro. El grupo Event define una tabla de eventos generados ante condiciones de alarma o contador de filtros que superan un umbral. Y el último es el grupo Token Ring, que tiene estadísticas y configuración de su red de tipos Token Ring. Para este caso, todos los grupos que vamos a estudiar son estos grupos, excepto el Token Ring, porque puesto pues que esas redes no las estudiamos.
sino que nos basamos en redes Ethernet, que es lo que se utiliza. En estos grupos de RMON lo que vamos a encontrar son una serie de tablas de control, tablas de datos o tablas mixtas de control y datos. A continuación vamos a estudiar detalles sobre cada uno de estos grupos. Grupo Statistics. En este grupo tenemos estadísticas sobre una subred Ethernet en forma de contadores de eventos. En esta encontramos la tabla EtherStats Table, donde cada fila se configura una interfaz por la que se va a monitorizar. Entonces cada fila de esta tabla va a corresponder a una monitorización de una interfaz. En este caso, en este grupo hay una sola tabla. Esta es tabla de datos y es tabla de control a la vez. En una tabla de control recordemos que hay una serie de parámetros que tenemos que configurar. Entonces en este caso, por ejemplo, los únicos valores que vamos a configurar tenemos el índice de la tabla, el identificador de la interfaz. Aquí tenemos que poner el OID que corresponde a la interfaz que queremos monitorizar, el propietario, que tiene que ser de tipo owner string, y el estado de la fila, entry status. Estos son los valores que nosotros podemos configurar. Y en esta misma tabla, en la misma fila que hemos configurado, vamos a tener una serie de estadísticas, como por ejemplo el número de bytes recibidos y número de paquetes recibidos por esa interfaz, el número de paquetes recibidos dentro de cada uno de los siguientes grupos de tamaño, de 64 bytes, de entre 65 y 127 bytes, etcétera, etcétera. El número de paquetes broadcast y multicast recibidos. Vamos a llevar contadores de distintos tipos de errores, como pérdida de paquetes por falta de recursos, errores CRC o de alineamiento, de tamaño incorrecto, tamaño menor de 64 bytes, tamaño mayor de 1518 bytes. Podemos tener tamaño menor de 64 bytes y errores de CRC o alineamiento, estimación del número total de colisiones, en fin. Aquí tenemos una serie de objetos que nos dan estas estadísticas. Para ver los nombres de todos estos objetos les recomiendo ir a ver la RFC que les mencioné anteriormente. El grupo History. En este grupo se define una serie de funciones de muestreo de estadísticas sobre las interfaces. En este caso tenemos dos tablas, una tabla de control y una tabla de datos. La tabla de control se llama History Control Table y especifica el interfaz y detalles de la función de muestreo. Aquí una fila de esta tabla pues va a representar la configuración de una monitorización. En este caso el history nos va a permitir ir llevando un histórico de cómo se va comportando un estadístico, o sea, los valores que va tomando. En la tabla de control tenemos los siguientes objetos. History Control Index es el índice de la fila. History Control Data Source es un identificador de la fuente de datos. Aquí lo que va es el OID que corresponde a la interfaz. History Control Bucket Requested es el número de muestras que se solicita tener guardadas, es decir, cuántas muestras queremos tener guardadas como máximo. History Control Bucket Granted, este es el número de muestras que están guardadas en el buffer. Este buffer se comporta de manera circular. El monitor o la sonda intenta que este valor se acerque al valor solicitado. En algunos casos puede ocurrir de que no, porque si ponemos un número demasiado grande y la sonda no puede mantener tantos datos, pues no nos va a garantizar esa cantidad de muestras. History Control Interval es el intervalo de muestreo en segundos, que puede ir desde 1 hasta 3600 segundos. Por defecto tiene una muestra cada 1800 segundos. Y como toda tabla de control tiene un propietario y tiene un estado de la fila. En el caso de la tabla de datos tenemos la tabla Ether History Table. Esta tabla guarda los datos de la muestra en cada fila hay una muestra. Tenemos los siguientes valores: Ether History Index,
es el índice que corresponde a la tabla de control, es decir, relaciona este índice con el índice de esta otra tabla. Este valor está relacionado, esto es decir, a qué monitorización corresponde esta muestra. Ether History Sample Index identifica cada muestra de forma única, es decir, es el índice de esta tabla. Ether History Interval Start es el comienzo del intervalo de muestreo, es una marca de tiempo de cuando comenzó a hacerse el muestreo. Y tenemos aquí una serie de contadores con las muestras pertenecientes a eventos de la tabla Ether Stat Table. Tenemos por ejemplo Drop Events, número de bytes, paquetes broadcast, paquetes multicast. Aquí lo que se guarda es la diferencia del valor correspondiente entre el principio y el final del intervalo. Y tenemos también un valor entero que indica la utilización de esa interfaz. Esto se calcula a partir del valor Ether Stat Optex y Ether Stat PKTS, medidos en un intervalo de tiempo. En el grupo host vamos a poder descubrir qué hosts están conectados a nuestra LAN. Esto lo hace a través de las direcciones MAC y origen de aquellas tramas sin errores. En este grupo tenemos tres tablas. Tenemos una tabla de control que se llama Host Control Table y tenemos una tabla de datos que se llama Host Table y otra tabla de datos que se llama Host Time Table. En la tabla de control tenemos lo siguiente. Tenemos un índice, es el índice de la tabla. Host Control Data Source identifica el interfaz por el que se reciben datos de la LAN. Es el OID de la interfaz por la que vamos a monitorizar. Host Control Table Size es el número de filas que hay en la tabla Host Table que referencian esta fila. Es decir, básicamente esto indica cuántos hosts se han descubierto en esta interfaz. Host Control Last Delete Time es el valor de setup time que corresponde a la última vez que una fila de Host Table que referencia a esta fila fue borrada. Vale 0 si no fue borrada ninguna fila. Y como toda tabla de control tiene un propietario y un status. Por cada entrada de la tabla de control hay entradas en la tabla de datos Host Table. Va a haber una fila por cada MAC que se encuentra en la interfaz. La estructura de Host Table está indexada por Host Index y por Host Address. Estos dos valores corresponden al índice de la tabla de datos Host Table. Host Address corresponde a la dirección MAC del host. Host Creation Order es un orden temporal de creación del host. Host Index, valor del Host Control Index, es decir, esto permite relacionar con la tabla de control. Tenemos una serie de contadores, son 7 contadores los que tenemos aquí: Host In PKTS y Host Out PKTS. Estos son paquetes transmitidos a y desde ese host. Y tenemos aquí la cantidad de bytes transmitidos a y desde ese host. Host Out Errors. Esto nos cuenta el número de paquetes no válidos transmitidos por ese host. Host Out Broadcast PKTS, paquetes de difusión transmitidos por el host. Host Out Multicast PKTS, paquetes multicast transmitidos por el host. En el caso de la tabla de datos Host Time Table, tiene la misma información que Host Table, pero está indexada por Host Index y Host Creation Order. De esta manera, nosotros podemos ver los hosts en el orden en el que se fueron descubriendo. Host.ngroup permite mantener una lista o informe de los n hosts de una LAN que alcanzan mayor incremento de una variable determinada durante un tiempo de observación. En este caso tenemos dos tablas, una tabla de control que se llama Host.nControlTable y una tabla de datos que se llama Host.nTable. La tabla de control tiene la siguiente estructura. Host.nControlIndex es el índice de la tabla, identifica un informe sobre una interfaz. Host.nhostIndex, valor del Host Control Index. Fíjense bien que para poder utilizar
host.n tenemos que configurar también el grupo host. Y en este objeto de acá, host.n host index, tenemos que especificarle el valor del host control index en la tabla de control del grupo host. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es identificar sobre cuál LAN es la que nosotros vamos a monitorizar. Host.nArrayBase especifica uno de los 7 contadores en la tabla de datos del grupo host, es decir, uno de estos valores. Ahí tenemos que especificar uno de estos valores, cuál es el valor o cuál es el parámetro que nosotros vamos a medir. Host.nTimeRemaining, esto indica el tiempo que queda para finalizar el informe. Host.nDuration, duración del intervalo de muestreo del informe, es decir, cada cuánto se va a generar el informe en segundos. Host.nRequestedSize, máximo número de hosts que se solicita tener en el informe. Host.nGrantedSize indica el máximo número de hosts en el informe. Fíjense bien aquí, este es el número que se solicita tener y este es el número que nos garantizan tener, o el número que hay. Puede ser que sean diferentes, pero se va a intentar que este valor se acerque lo más posible a este otro valor de acá. Host.nStartTime es la hora en que se inicializó el informe la última vez, y tenemos los valores del propietario y estado de la tabla. En el caso de la tabla de datos tenemos la siguiente estructura. Host.nReport, aquí se pone el identificador del informe, es decir, aquí hay que poner el índice de la tabla de control. Host.nindex, índice que identifica una fila de un informe. Host.naddress, aquí va la dirección MAC del equipo, del host. Host.nRay, aquí va la diferencia del valor seleccionado en host.nArrayBase desde que se inició el informe. Es decir, aquí el valor que se pone aquí es la diferencia de cuando se empieza a generar el informe hasta que se termina de hacer el informe. Entonces se toman los dos instantes de tiempo, se resta el valor y se pone acá. El proceso de inicio de un informe tiene los siguientes pasos. Primero hay que crear una fila en la tabla de control en la que selecciona un contador. En host.nTimeRemaining se inicia una cuenta descendente hasta que alcanza el valor 0. Es decir, inicialmente tiene que tener el valor de host.nDuration. ¿De acuerdo? Porque es la cantidad de tiempo que se va a tomar para generar el informe. Entonces, este valor se va decrementando. Cada segundo se va decrementando y una vez que llega a 0, se genera el informe. En ese momento se mide la diferencia entre el valor del contador al principio y al final del intervalo. Y esto se hace para cada host de la LAN seleccionada. Luego se listan los primeros n hosts indicados por host.nGrantedSize que tienen mayor el valor medido en orden decreciente. Luego, para reiniciar el proceso, el gestor lo que tiene que hacer es actualizar el valor de host.nTimeRemaining con el valor de host.nDuration. En el grupo Matrix podemos almacenar información sobre tráfico entre cada par de hosts en una LAN, es decir, podemos ver quién envía información a quién. En este grupo encontramos 3 tablas, una tabla de control que se llama Matrix Control Table y tenemos la tabla Matrix SD Table y la tabla Matrix DS Table. La tabla de control tiene la siguiente estructura. Tenemos un objeto Matrix Control Index, que es el índice de esta tabla. Matrix Control Data Source, pues es el OID de la interfaz o LAN que vamos a observar. Matrix Control Table Size, el número de entradas en la tabla de datos que se refieren a esta entrada en la tabla de control, es decir, cuántas filas tiene cada una de estas tablas de datos, que hacen referencia obviamente a esta fila, a la fila en la que se está configurado. Matrix Control Last Delete Time, el valor de set untime de la última vez que se borró una entrada en la tabla de datos.
vale 0 si no se ha borrado ninguna fila. Y tiene pues su propietario y el estado de la tabla. En el caso de la tabla matrix SD table, tiene la siguiente información. Tenemos matrix SD source address, es la dirección MAC fuente. Matrix SD dest address, dirección MAC destino. Matrix SD index, identificador. Este índice es el mismo valor de matrix control index. Esto hace pues saber a qué fila de la tabla de control corresponde esa fila. Matrix SD PKTS, el número de paquetes transmitidos desde esta fuente a este destino. Matrix SD Octex, el número de bytes transmitidos desde esta fuente a este destino. Matrix SD Error, número de paquetes transmitidos con errores desde esta fuente a este destino. Esta tabla está indexada por estos tres objetos, de esta manera. Primero por matrix SD index, luego por matrix SD source address y matrix SD dest address, en este orden. Este orden lo que permite es ver la información que va desde una fuente a varios destinos. En el caso de la tabla matrix DS table es lo contrario. Se ve la información ordenada que va desde varias fuentes a un único destino. La tabla tiene la misma información, pero para que se tenga este comportamiento, lo que se hace es que se indexa en este orden. Primero por matrix DS index, luego por matrix DS dest address y luego por matrix DS source address. De esta manera pues conseguimos de que en esta tabla nosotros podamos ver todo el tráfico que va a un mismo destino, sin importar la fuente. En el grupo alarm podemos definir umbrales que disparan una alarma si se rebasan. En este caso tenemos una única tabla, tenemos la tabla alarm table. Cada entrada programa una alarma con los siguientes parámetros: un índice, un intervalo, es la cantidad de segundos en la que se van a tomar las muestras. Alarm variable es el OID de la variable de la MIT RMON que vamos a monitorizar. Esta variable puede ser de cualquiera de estos tipos: integer, counter, gauge o time tips. Alarm sample type, este es el método de cálculo del valor que se compara con el umbral. Este puede tener dos valores. Puede ser valor absoluto, es decir, que cada vez que se genere una muestra se va a tomar el valor absoluto, es decir, el valor que tiene esta variable. O podemos ponerle delta value o diferencial. Esto lo que va a hacer es que en vez de poner el valor que tiene la variable, se va a poner la diferencia que había al principio y al final de la muestra. Alarm value, valor de la variable en el último periodo de muestreo, es decir, cuál fue el valor de esa variable la última vez que se generó la muestra. Alarm startup alarm, este permite configurar el modo en que se va a disparar la alarma. Podemos ponerle rising alarm para que se dispare por subida, falling alarm, la alarma se dispara por bajada. O podemos ponerle los dos, rising or falling alarm, es decir, se va a disparar la alarma tanto de subida como de bajada. Alarm rhythm threshold, esto permite definir el umbral para disparo del arma por subida. Este es el valor, el umbral de subida. Y Alarm falling threshold permite establecer el umbral para disparo del arma por bajada. En estos dos objetos tenemos Alarm Rising Event Index y Alarm Falling Event Index. Aquí lo que van a ir son los índices del evento que se van a ejecutar cuando se crucen los dos umbrales. Y tiene su propietario y su estado. Se puede programar también alarmas con ciclo de histéresis para evitar disparos ante pequeñas fluctuaciones alrededor del umbral. Esto es para evitar de que se disparen muchas alarmas
cuando se pasa el valor de un umbral, luego baja, vuelve a subir y vuelve a pasar el umbral en valores ahí bastante cercanos. Eso lo que permite es que solo se genere una vez la alarma. Con el grupo filter nosotros podemos observar paquetes seleccionados de una interfaz de red. Tenemos dos tipos de filtros. Tenemos filtros de datos, que son paquetes que tienen o que no tienen un determinado patrón de bits. Y tenemos filtros de estados, que son paquetes con un determinado estado, como por ejemplo con errores CRC, con longitud menor de 64 bytes, entre otros. Podemos construir tests con la combinación de varios filtros mediante operaciones lógicas AND y OR. Se puede definir también un canal que corresponde al flujo de paquetes que pasan un test. Eso es un canal, es el flujo de paquetes que pasan un test. Y hay un contador del número de paquetes del canal. También se puede poner un evento si un paquete pasa el canal. Es decir, una vez que pase un evento, o más bien, una vez que se detecte un paquete que cumpla con uno de los filtros, nosotros podemos poner que se genere un evento. Para eso también hay que configurar el grupo event. Se pueden también capturar los paquetes que pasan por un canal. Es decir, todos aquellos paquetes que cumplan con un filtro se pueden guardar. Esto se hace con el grupo capture. En este grupo filters tenemos dos tablas, filter table y channel table. Con el grupo capture podemos hacer captura de paquetes de un determinado canal del grupo filters. Tenemos dos tablas. Tenemos una tabla de control que se llama buffer control table y tenemos una tabla de datos que se llama capture buffer table. En la tabla de control tenemos el índice de la tabla, tenemos el índice del canal fuente de los datos, channel index, que tiene que estar definido en channel table, buffer control full status, esto dice si el buffer está lleno o le queda espacio, el estado del buffer. Buffer control full action, esto es el comportamiento que debe tener el buffer cuando esté lleno, si va a quedar bloqueado o va a tener un comportamiento circular. Buffer control capture slice size, número de bytes capturados por paquete. Esto indica cuántos bytes vamos a capturar de cada paquete. Tenemos estos dos objetos, buffer control download slice size, que indica el número de bytes que se van a devolver cuando se tenga una petición SNMP. Y el buffer control download offset, esto es el desplazamiento de donde se van a empezar a mandar los datos cuando se tenga la petición SNMP. Buffer control max octet request, este es el máximo tamaño del buffer solicitado. Buffer control max octet granted, máximo tamaño del buffer garantizado. Buffer control capture packet, número de paquetes en el buffer actualmente. Buffer control turn on time, valor de seed uptime cuando el buffer se inició por primera vez. Obviamente pues también tendrá su propietario y su estado de la fila. En la estructura del buffer de datos tenemos lo siguiente. Tenemos capture buffer control index, que es el mismo valor que buffer control index, permite pues relacionar la tabla de control con la tabla de datos. Capture buffer index es el índice de esta tabla, de la tabla de datos. Capture buffer packet ID, índice que describe el orden en el que el paquete fue recibido en una interfaz particular. Capture buffer packet data, datos del paquete. O sea, eso ahí están los datos, es decir, los bits del paquete que está capturado. Capture buffer packet length, longitud del paquete capturado o la porción que se capturó de ese paquete. Capture buffer packet time, tiempo de captura referido al inicio del buffer. Capture buffer packet status, estado de error del paquete, o sea, cuál es el estado del error de este paquete. En esta tabla lo que se guarda realmente pues son los paquetes ya capturados, ¿de acuerdo? Esto es el buffer como tal. Respecto a este tiempo que dice tiempo de captura referido al inicio del buffer, esto es pues es una marca de tiempo relativo a cuando se inició a capturar los paquetes. El grupo event
Soporta la definición de eventos que pueden ser disparados por una condición definida en la MIT, por ejemplo por una alarma o por la captura de un filtro. Un evento puede a su vez disparar una acción definida en la MIT, como por ejemplo guardar información en un LOD o el envío de un trap, o ambas incluso. Tenemos dos tablas, tenemos una tabla de control, Event Table, y una tabla de datos, Load Table. En la tabla de control tenemos lo siguiente: un índice de la tabla, una descripción textual de la fila, de qué significa ese evento. El tipo del evento, este puede tomar los siguientes valores: none, que no se realiza nada; load, esto es que se genera una entrada en la tabla de load, en load table; snmp trap, indica que cuando ocurre este evento se va a enviar un trap snmp; y el otro valor es load and trap, quiere decir que se va a agregar el load a la tabla y se va a enviar el trap. El campo o columna event community, aquí va la comunidad que se va a utilizar para enviar el trap. Event last time sent es el valor set up time del último evento de esta entrada generado y tiene el propietario y el estado de la fila. En la tabla de datos, esta tabla de datos solo está asociada con eventos de tipo load. Tenemos un índice, load event index, que hace referencia al evento, a qué evento con qué evento está relacionado esta entrada. Load index es el índice de esta tabla. Log time es la marca de tiempo de setup time cuando se creó la entrada en la tabla. Y load description, que es una descripción dependiente de la implementación. Bien, como vimos anteriormente con RMON 1, nosotros podemos ver paquetes del nivel 1 y del nivel 2 del modelo OSI. Con RMON 2 nosotros vamos a poder decodificar paquetes de la capa 3 a la capa 7 del modelo OSI o su correspondiente en el modelo TCP/IP. Por tanto, con RMON 2 nosotros vamos a tener visibilidad a nivel de red, ya que se van a poder observar cabeceras de nivel de red, normalmente direcciones del nivel del protocolo IP. Esto nos va a permitir detectar cosas como sobrecarga de LAN por tráfico externo entrante y cuál es su origen, sobrecarga de router por tráfico interno saliente y su origen, sobrecarga por tráfico que atraviesa la red y el origen de ese tráfico. También vamos a tener visibilidad a nivel de aplicación. Con esto vamos a poder observar cabeceras de nivel de aplicación como de TCP, HTTP, FTP, email, entre otros. RMON 2 en sí es una extensión de RMON que añade nuevos grupos. Entre estos grupos tenemos Protocol dir, que es directorio de protocolos, es el directorio de los protocolos que la sonda puede interpretar. Distribución de protocolos o protocol dis, tenemos estadística de tráfico generado por protocolo en la red LAN. Mapa de direcciones, asocia cada dirección de red con una dirección MAC y puerto del dispositivo. Tenemos el host de nivel de red. Esto nos permite detectar los hosts a través de las direcciones de red y mantener estadísticas de tráfico de estos hosts. Tenemos matriz de nivel de red. Esto nos da información estadística del tráfico entre pares de hosts identificados por dirección de red. Tenemos también el host de aplicación. En este caso vamos a tener estadística de tráficos en hosts identificados por dirección de aplicación. Estos son, ya sabemos, protocolos que están entre las capas 4 y 7. Tenemos matrix de aplicación. Tenemos estadística de tráfico en pares de hosts identificados por dirección de aplicación. Tenemos historial de usuario, en el que periódicamente se muestrea parámetros de variables y los definidos de usuario. Y por último tenemos el grupo protconfig o configuración, que define parámetros de configuración estándar para la sonda. También se agregan nuevas características funcionales tales como la indexación de tablas con objetos externos. Esto lo que hace es que permite que el índice de una tabla no necesariamente sea un objeto columnar de esa tabla, sino que puede ser de otra tabla. Por ejemplo, en el caso de las tablas de datos, tenemos un valor índice que está en la tabla de control. También podemos hacer
indexación de tablas por filtro de tiempo. Esto lo que se agrega es una marca de tiempo a la tabla que también se vuelve índice, y esto lo que va a permitir es solo traer aquellos valores que han cambiado a partir de un determinado momento. Con esto hemos llegado al final de este video. Próximamente estaré subiendo algún ejercicio práctico sobre monitorización remota para que miremos cómo sería una implementación ya un poco práctica. Así que nos vemos en un próximo video.